Hermosa, pero... ¡ay! Una Wamiri. Shaitis se estremeció. Pero no de frío, sino de deseo y de odio. Era un temblor que lo recorrió como la vibrante descarga de la electricidad. Y era el reconocimiento certero de su ambición. Tiempo atrás, destruir al habitante había sido todo su afán. Pero en aquel momento tenía otras ambiciones. Algún día, Karen, prometió Shaitis, con voz cavernosa, si hay justicia, algún día, serás mía. Ah, y mientras por un lado te llenaré hasta rebosar, por el otro te vaciaré hasta la última gota. Te hincaré en el corazón una paja de oro y por cada gota lechosa que tu sexo me haga derramar, te extraeré un gran sorbo escarlata. De manera tal que comparados nuestros agotamientos, mientras el mío será temporal, el tuyo será definitivo. Lo juro. Era su juramento Wamiri. Mirando ceñudo el viento amargo, Shaitis voló hacia el norte. El lento elevarse del sol por la tierra del sol no logró dar alcance a Shaitis de los Wamiri. Si bien volaba despacio hacia la curva del mundo de los vampiros, en dirección a su techo, avanzaba más deprisa que los rayos dorados que lo perseguían. Al cabo de poco tiempo, Shaitis llegó y cruzó el borde al cual los rayos del sol jamás llegaban. Supo entonces que había llegado a las tierras heladas. A Shaitis nunca le habían interesado demasiado las leyendas y las historias. De las tierras heladas solo conocía los detalles que adornaban los cotilleos diarios o que eran de público conocimiento. Que el sol no brillaba nunca en aquellas tierras era evidente. Pero se rumoreaba que si uno cruzaba el casquete polar y seguía adelante, encontraría más montañas y nuevos territorios por conquistar. Pero no se sabía de nadie que hubiera comprobado la leyenda, al menos no por voluntad propia, porque las altas columnas de la Tierra de las Estrellas habían sido la morada de los Wamiri, sus madrigueras y nidos de águilas desde tiempos inmemoriales. Así había sido hasta el día anterior. A partir de aquel momento, el mito iba a ser puesto a prueba. En cuanto a las criaturas de las tierras heladas, se decía que en las márgenes de sus océanos abundaban enormes peces de sangre caliente, inmensos como el más poderoso de los guerreros y con unas bocas como palas con las que barrían el mar en busca de presas más pequeñas. Llegaban hasta allí provenientes de un océano oriental, nadando a lo largo de un río cálido que recorría el mar mismo. A Shaitis aquello le parecía pura invención. También había murciélagos que se comían a los peces más pequeños. Estos últimos eran unas miniaturas albinas que moraban en las cavernas de hielo y cuyas mentes armonizaban con las de los Wamiri, del mismo modo que ocurría con sus parientes de zonas más hospitalarias. Otro mito que habría que poner a prueba. Además de las ballenas y de los murciélagos de nieve, Shaitis había oído hablar de los osos, parecidos a los pequeños osos pardos de la Tierra del Sol, pero enormes y blanquísimos, que se camuflaban con la nieve y el hielo para abalanzarse sobre el primer desprevenido que pasara por allí. Aunque todo eso estaba por verse. Ninguna de aquellas cosas lo asustaban. Porque eran vida y la vida significaba sangre. Y tal como rezaba un antiguo refrán Wamiri, la sangre es la vida. Durante el equivalente a 2 días y medio en tiempo terrestre, Shaitis voló sin prisa pero sin pausa en dirección al norte hasta que, al final de un prolongado planeo y cuando su bestia voladora debía iniciar una vez más el ascenso, atisbó unos osos que se calentaban a la luz de las estrellas sobre un témpano que se alzaba en el borde de un mar cubierto por una costra de hielo. La bestia voladora de Shaitis estaba cansada. Ya había consumido las grasas, los líquidos y la carne metamórfica. En la Tierra de las Estrellas hacía frío, pero las tierras heladas eran tan gélidas que no había siquiera punto de comparación. Aquel lugar era tan bueno como otro cualquiera para parar y descansar, porque también Shaitis estaba cansado. Y hambriento. Cuando vio que un acantilado de hielo se alzaba sobre el mar, hizo descender a su bestia voladora, le ordenó que permaneciera allí mientras él recorría a grandes zancadas la costa congelada. Lo elevado de aquel lugar lo hacía apto como plataforma de despegue cuando llegase el momento de reiniciar el viaje. A medio kilómetro de allí, los osos presintieron su llegada. Un par de ellos se alzaron sobre las patas traseras en el témpano bamboleante, husmearon el aire con suspicacia y gruñeron para indicar su malestar. Se trataba de un grupo de hembras, y los oseznos aparecieron de entre las patas de sus madres cuando éstas comenzaron a lanzar rugidos de advertencia. Shaitis sonrió sombríamente y continuó andando. Aquellos rugidos eran todo un reto. Su naturaleza Wamiri reaccionó al oírlos. Su rostro se alargó, unos dientes afilados como agujas emergieron a través del cartílago de sus mandíbulas y de sus encías como si se tratara de la erupción de unas dagas de hueso. La boca se le llenó del sabor salado de su propia sangre, lo que sirvió también para acelerar su monstruosa metamorfosis.
El Lord Vampiro medía casi 2 metros 10, pero las osas, que no paraban de gruñir y rugir excitadas en el témpano flotante, amenazando con darle la vuelta, lo superaban en casi 30 centímetros. Sus patas, que triplicaban en tamaño las manos de Shaitis, remataban en unas garras tan afiladas que, con un simple movimiento, les permitían traspasar a los peces en el agua. Ah. Pensó Shaitis, cuánta carne fuerte y buena y qué espíritu luchador tienen estas bestias. ¡Qué magníficos guerreros podría construir con vosotras! Se encontraba ya a apenas 100 metros, distancia que las madres consideraron demasiado peligrosa. Se zambulleron entre el breve oleaje y se dirigieron hacia la costa. Obligarían a esa criatura a alejarse o la matarían. Si conseguían lo primero, se darían por satisfechas. Si lo segundo, aquella presa constituiría un buen bocado de carne roja para sus crías. Shaitis, que se encontraba a 50 metros de las osas, que habían salido ya del agua y se sacudían el pelambre puestas en 4 patas, como inmensos perros desgreñados, se sacó el guantelete que llevaba en la cintura y lo enfundó en la mano derecha. Venga, muchachas, acercaos, las conminó con sus poderes telepáticos. No sabía ni le importaba si lo oían. Vengo desde muy lejos y tengo hambre, y todavía me queda por recorrer un largo camino helado, de modo que mi apetito aumentará. Su mano apenas alcanzaba las 2/3 partes de una de las patas de las osas. No obstante, era mucho más letal. Dentro del guantelete, abrió los dedos en abanico y la grotesca palma se convirtió en un escalpelo con afilados bordes, cuchillas y guadañas. Cerró la mano para formar con ella algo que se pareciera a un puño, y de los nudillos se alzaron unos pinchos cortantes de varios centímetros de largo y 4 punzones de afilado hierro apuntaron hacia adelante como arietes. Las osas iniciaron el ataque. La más pequeña, aunque solo por pocos centímetros, dirigía a la más grande. Shaitis había escogido el lugar de la batalla. Se quitó la capa con un ademán, y se alzó cuán alto era en el centro de una zona despejada y helada rodeada de un campo de puntiagudos peñascos de hielo. Las osas se encontraban en desventaja. Se acercaron, resbalando, por un terreno desigual. Rugieron y el Lord Vampiro contestó con otro rugido que no hizo más que aumentar la furia de las bestias. Hasta poco antes, Shaitis había tenido una apariencia más o menos humana. En ese momento, era cualquier cosa menos humano. Su cráneo se había alargado hasta adquirir aspecto de lobo. Su boca era un enorme agujero bordeado de blancos dientes, afilados como los de un tiburón. La larga nariz se había ensanchado y aplanado contra la cara, y era sensible como el hocico de un murciélago. Aunque hubiera estado ciego, aquel hocico y sus orejas retorcidas habrían rastreado los movimientos de sus contrincantes con tanta precisión como sus ojos escarlata. La mano derecha, enfundada en el guantelete, se había expandido hasta llenar aquella temible arma, dándole mayor peso, mientras que la izquierda era como la zarpa de un caimán y estaba dotada de garras rematadas por cinceles quitinosos y punzantes. A pesar de que su silueta conservaba forma humana, de hecho, se había transformado en una criatura guerrera compuesta, un Wamiri. La osa que encabezaba el grupo se acercó, corriendo atolondradamente, y en cuanto entró en el campo de batalla se alzó en las patas traseras. Shaitis dejó que se acercara y esperó, acurrucado en el suelo, para lanzarse en el último momento sobre las corpulentas patas del animal. Se aferró a ellas, se estiró hasta rodearla por atrás y la desjarretó con un diestro movimiento del guantelete. La osa lanzó un aullido y cayó pesadamente sobre su atacante. Antes de que Shaitis pudiera escapar, aquella mole se le desplomó encima y le abrió la espalda de un zarpazo. En cuanto notó el dolor, lo neutralizó a fuerza de concentración. Se retorció hasta liberarse de la osa herida y buscó a su corpulenta compañera. Ya la tenía encima. Unas patas enormes lo buscaron a tientas allí donde se había deslizado sobre la espalda lastimada. Unas mandíbulas potentísimas se cerraron sobre su antebrazo izquierdo, que había levantado para protegerse la cara. Pero mientras la enorme cabeza de la osa estaba ocupada con su brazo y las garras del animal hendían su cuerpo, Shaitis describió un arco mortal con su guantelete. Golpeó con fuerza contra la cabeza de la osa, le destrozó la oreja izquierda y le alcanzó el ojo. El animal herido se irguió veloz y se apartó, arrastrando a Shaitis. El Wamiri había logrado liberar su brazo izquierdo, pero lo tenía aplastado e inutilizado. Si la bestia llegaba a cerrar las enormes fauces alrededor del cuello o del hombro, estaría acabado. Ensangrentada, rugiendo de rabia y dolor, la osa sacudió la cabeza roja y destrozada y salpicó los ojos de Shaitis con perlas de sangre.
Sin prestar atención a lo que acababa de suceder, y mientras la osa se disponía a dirigir sus fauces hacia la cara del Wamiri, este metió el guantelete directamente en la cavernosa boca de la bestia. Unos dientes como cabezas de martillos de oreja se hincaron en el guantelete mientras este los destrozaba. Shaitis hundió más su terrible arma, la giró hacia ambos lados, abrió así la garganta al animal y luego tiró hacia abajo en dirección al gaznate de la osa. La bestia se tambaleó de un lado para otro mientras golpeaba con los brazos inútilmente. Shaitis abrió el guantelete en la boca de la osa, lo extrajo y le dislocó lo que le quedaba de mandíbula inferior. La osa ya no lo mordía. Mientras aún se agitaba, el Wamiri volvió a golpear con el guantelete, esta vez con los punzones de hierro desplegados. Se enterraron en el cráneo a través de la masa enrojecida de su oreja y le hundieron el delicado hueso hasta llegar al cerebro. Estaba derrotada. La bestia gruñía, jadeaba y se agitó dando zarpazos inútiles en el aire. Shaitis hizo acopio de las pocas fuerzas que le quedaban para hundir una vez más el guantelete en la mandíbula del animal hasta llegar al fondo de la garganta, donde aferró la columna vertebral y la arrancó de cuajo. Prácticamente decapitada, la bestia muerta se mantuvo en pie durante un momento. Luego, el hielo se estremeció y el enorme cuerpo se desplomó con un ruido seco. Shaitis saltó sobre ella, sepultó su horrible cara en la pulpa de su cabeza y se manchó de rojo humeante. La sangre es vida. Al cabo de unos instantes se incorporó. A poca distancia de allí, la otra osa había dejado en el hielo un rastro de sangre de dibujo desigual por donde se había alejado arrastrando las patas traseras inutilizadas. Shaitis pugnó por contener el dolor y se dirigió hacia la criatura herida. A la primera oportunidad que tuvo, le arrancó los músculos y los tendones de una pata y luego de la otra. Cuando la osa quedó completamente incapacitada, le abrió el gaznate y dejó que la vida que le quedaba manara humeante sobre el hielo. Volvió a beber la sangre caliente y hedionda y sintió que recuperaba las fuerzas. A cierta distancia de allí, desde lo alto de los helados acantilados, su bestia voladora agitó la enorme cabeza en forma de diamante. Shaitis se puso en pie y le ordenó: «Ven aquí». La bestia acudió a su llamada. Resbalando en el borde, sus múltiples patas se desenroscaron como víboras y se lanzó al aire. Planeó sobre el mar, luego inclinó una enorme ala de manta, giró y regresó. Se posó sobre el hielo a una distancia respetuosa y, cuando Shaitis insistió, se acercó aleteando hasta donde esperaban los cadáveres. Entretanto, el Lord Vampiro había cortado los enormes corazones humeantes de las osas y los había guardado en su morral para más tarde. Se apartó, se sentó sobre un tocón de hielo y ordenó a su bestia voladora: «Come. Recupera fuerzas». Bajo la brillante luz de la luna y las estrellas, la bestia renegada recuperó gran parte del calor, las grasas y líquidos perdidos. «Así me gusta, come bien», le dijo Shaitis. «Pasará un tiempo hasta que volvamos a encontrar carne tan fuerte como esta. Por lo menos, hasta que yo me haya curado». Después, poco a poco, dejó que el dolor invadiera libremente su cuerpo. Las terribles punzadas de la espalda rota, el brazo aplastado y las costillas partidas allí donde habían recibido los golpes de la osa. Sintió un dolor inmenso. El vampiro que llevaba dentro lo sintió también y fue el estímulo que aquella cosa necesitaba para luchar por la recuperación. El dolor. En ocasiones como aquella, después de una batalla ganada duramente, el dolor era más cálido que el interior caliente y suculento de una hembra. Shaitis se enorgullecía de que el dolor recorriera su cuerpo para sentir cómo las cicatrices se cerraban. Tal vez dejara algunas abiertas, o al menos cubiertas con una costra, como recuerdo de su victoria. Aunque, ¿quién iba a admirarlas?